Formamos parte de la Intersección, que somos un colectivo de comunicadoras, bueno, formadoras, y nos encanta la investigación digital, entender un poco cómo es la conversación pública y nos gusta mucho impulsar campañas colectivas. Os explico todo esto sobre todo para que entendáis desde dónde vamos a hablar. Ni Marta ni yo somos expertas en fiscalidad verde. Si hay algo de lo que sabemos un poquito más es de comunicación y de narrativas. Eh, y desde este punto de vista vamos a hablar. Esto significa también, y me gusta mucho decirlo al principio de los talleres, esto significa también que nada de lo que yo os voy a contar hoy, ni hoy, ni en las siguientes sesiones, es como algo como una verdad inamovible, ni algo que no pueda ser discutible. Eh, Porque la comunicación es todo menos una ciencia exacta y entonces también os invito en los espacios que vayamos a tener también para hablar y para comentar, os invito también a llevarme la contraria si hace falta o a plantear dudas. También os lo digo porque hay algunas cosas de las que voy a contar que son aplicables en algunos casos, en otros no, que dependen muchísimo del contexto, dependen mucho de las cosas que se vayan a hacer. Lo que he hecho para preparar esta sesión es que, bueno, he estado revisando muchos informes y muchas investigaciones, sobre todo internacionales, que tienen que ver con cuestiones relativas a fiscalidad, a medio ambiente, a economía. Lo explico también porque estoy intentando traer bastantes ejemplos que tienen que ver con fiscalidad verde, algunos otros no tanto, y sobre todo porque no hay tantísimo como desarrollado e investigado en torno a narrativas de fiscalidad verde muy en concreto. O sea, para mí preparar esta sesión ha sido un ejercicio bastante chulo porque ha sido una manera de estar intentando aplicar pues todo lo que nos explicó, por ejemplo, Borja la semana pasada, cuestiones de comunicación, pero ya digo bueno, que hay cosas que, ¿cómo se llama?, que son discutibles y que las vamos a ver. Esta primera sesión es como de alguna manera de sentar las bases de lo que se llama el cambio narrativo bueno, o tiene otras formas de hablarlo, y voy a contar algunas cosas que quizás las personas que hayáis estado en algunas formaciones nuestras o que os dediquéis a la comunicación las conocéis. Si queréis complementar algo sobre el tema, genial por mi parte. Marta, o sea, Marta va a estar pendiente también de las manos y de las palabras y me puede ir avisando. Y luego hay otras personas que venís de ámbitos que no tienen nada que ver con la comunicación y que quizás esto sea lo primero que veáis sobre el tema, ¿no? Y arrancamos ya como os pedía que me dijerais, como que me contarais una historia como relativa a la fiscalidad verde. No me ha dado tiempo a leer todo lo que habéis escrito en el chat, lo haré también para los ejercicios y para los materiales posteriores, pero yo quería empezar como contándoos una historia en concreto. Y es la historia de Irlanda, que no sé si sabéis que Irlanda fue el primer país que implementó lo que se llamó el Plastic Tax, básicamente como un impuesto a las bolsas de plástico en todo tipo de comercios, en supermercados, en otro tipo de tiendas y eso. Lo hizo en el año 2002 y la historia que os quiero contar sobre el tema es que de alguna manera, por lo que he estado leyendo, fue como el momento en el que se pusieron de moda las tote bags. Todas esas bolsas de tela bueno, que tenemos ahora pues todas en casa, pues de alguna manera se pusieron de moda. De repente se empezó a crear como un afán también por coleccionar algunas de estas bolsas, que además tenían como mensajes como los que veis aquí en la imagen, ¿no? Mensajes que tienen mucho que ver pues con la idiosincrasia de lo irlandés, con los símbolos de Irlanda, y de alguna manera, de alguna manera se empezó a convertir en como una seña de identidad, porque todo el mundo se acostumbró de una manera bastante rápida, por todo lo que he leído, precisamente a no usar más bolsas de plástico. Hay otra historia paralela y es como de alguna manera también se creó una moda en torno a todas las campañas que se hicieron de compensación de todo lo que se recaudaba con este impuesto, por ejemplo, de limpieza de playas, y de alguna manera ir a limpiar playas a partir de ese momento se convirtió también como en una afición o en un hobby que tenía mucha gente irlandesa, ¿no? Y entonces sería algo así como la primera historia que os quiero contar, ¿no? Que
para nosotras es muy importante explicar que la base de la comunicación empieza por las historias, que es un relato de algo que ocurre, que normalmente tiene protagonistas, que tiene un desarrollo y que tiene un final. Es algo tan obvio como que todas nosotras nos hemos socializado y hemos crecido escuchando cuentos. Y esos cuentos son los que nos están diciendo pues lo que está bien, lo que está mal, aquello que está socialmente permitido, que está socialmente prohibido. Y de alguna manera lo que necesitamos como para formar el andamiaje de quiénes somos. En este caso hablo de una historia real, podrían ser historias ficticias, en lo que nos ocupa hoy sí que vamos a hablar sobre todo de historias reales. Hay miles de historias y nosotras insistimos mucho en que para comunicar bien en cualquier tema y en temas tan complejos como este que nos ocupa, que es la fiscalidad verde, si hay que hacer un esfuerzo concreto, ese esfuerzo es encontrar todas esas historias reales que puedan retratar la realidad o la porción de la realidad que a nosotras nos interesa destacar. Hay que ser conscientes de cómo queremos, o sea, de cómo queremos contar cada cosa y cómo queremos contar cada historia. Yo podría haberos contado la historia del plastic tax en Irlanda, contando pues a lo mejor cómo fue todo el proceso legislativo o cómo se implementó. Podría haberos contado todo este proceso, pero de alguna manera he decidido, porque así es como creemos que debe hacerse, he decidido contar algo que además sea fácil de retener. Es mucho más fácil de retener lo que yo os he contado, o así lo creo, que de alguna manera pues toda una cosa muy farragosa, llena de términos muy complejos, que realmente vamos a olvidar, o la opinión pública a la que nos queremos dirigir va a olvidar muy rápidamente. Bueno, y entonces, para que las historias en esto que os hablo yo del cambio narrativo tengan sentido y puedan de alguna manera avanzar, hay una cosa importante y es que no puede ser una historia única. Os pongo un ejemplo, ¿no? Os cuento que, por ejemplo, los cuentos que nos cuentan de niñas, por ejemplo, nos hablan de, pues, por ejemplo, de tener miedo al lobo, de tener miedo a las amenazas y todo eso. Si hubiera solo un cuento, si solo nos hubieran contado el de Caperucita Roja, probablemente no hubiéramos entendido que eso es un patrón común, que tenemos que tener cuidado. De alguna manera, todos los cuentos nos han enseñado a, pues, por ejemplo, a tener cuidado, a tener miedo a determinadas cosas. Y entonces lo mismo ocurre pues cuando hablamos, por ejemplo, de fiscalidad verde. Una sola historia, la historia del éxito de Irlanda y de cómo consiguió de alguna manera que ese impuesto al plástico se generalizara y fuera aceptado, e incluso consiguió que se generaran, por así decirlo, modas positivas, como es lo de tener bolsas reutilizables o ir a la playa. Eso sería una historia que podríamos pensar que es algo como aislado y que no es representativo de la sociedad, pero lo que sí que puede ayudar es de alguna manera a construir narrativas. Las narrativas básicamente, por así decirlo, es un mosaico de historia que tiene sentido en su conjunto, que de alguna manera de lo que se pueden sacar patrones comunes y del que se desprenden ideas que pueden ser consideradas como verdaderas. Por ejemplo, si yo además de la cuestión de Irlanda os empiezo a contar que en Suecia en el año 91, pues por ejemplo, la gente se concienció muy rápidamente de la necesidad de que hubiese un impuesto al carbono porque empezaron a aparecer muchas focas muertas en la costa de Suecia. Y de alguna manera eso fue un incentivo muy grande para que la gente aceptara muy rápidamente la necesidad de actuar frente a la emergencia climática, pues seguramente en unas semanas os acordaréis de ese impuesto al carbono relacionándolo con las focas, muy probablemente. Por ejemplo, podríamos pensar también en otra historia que tenga que ver con el congestion charging, o sea, con el impuesto contra el tráfico que se empezó a implementar en Londres a partir del año 2003.
Y podría contaros historias que tengan que ver con cómo es Londres ahora mismo y lo que ha cambiado todo eso. Eso sería lo que nosotras y mucha otra gente llamamos narrativas, que es de alguna manera como generar muchas historias o identificar muchas de esas historias para contarlas de manera repetida en el tiempo y con enfoques diferentes para que la gente entienda que hay un patrón común, y ese patrón común es que, por ejemplo, en este caso sería que la aplicación de la fiscalidad verde tiene efectos positivos y es aceptada por la sociedad. Es aceptada por la sociedad cuando es consciente de los beneficios que eso puede tener. Esto no significa que no haya historias de lo contrario, o sea, no es que queramos decir con esto que de alguna manera solo hay historias de mucho éxito y de sociedades muy contentas cada vez que llega un impuesto nuevo. Lo que significa es que nosotras hemos decidido dónde poner el foco, de alguna manera en una realidad muy amplia. Nosotras decidimos que nuestro foco de nuestra cámara o nuestra lupa se coloca en un lugar determinado y ahí es a donde queremos dar luz y eso es lo que queremos destacar. De nuevo, de alguna manera lo que queremos decir con esto es que creemos que si hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, en relación a cómo comunicar y cómo contar la fiscalidad verde, además de claramente tener, o sea, de tener los conocimientos técnicos que nos sirvan para hablar de ello, es intentar identificar muchas historias que nos valgan para que la gente de alguna manera como se sienta más cómoda pensando en los beneficios que puede tener eso. Eso está bastante relacionado con esto que es lo siguiente que cuento, que es el tema de los marcos. Los marcos son esas estructuras mentales que utilizamos para dar sentido a las historias que contamos. Cada vez que alguien cuenta una historia, elige cómo la cuenta y es decir, elige cómo la enmarca. Eh, he estado haciendo esto en estos minutos desde que empezamos. Lo que he hecho es como elegir el marco desde el que cuento, por ejemplo, la historia de Irlanda y de la Plastic Bag. Yo elijo contarlo desde no mencionar muy activamente, por ejemplo, la palabra impuestos o ni siquiera dar cifras, sino de contar algo que puede realmente servir como para contar como el impacto social que tuvo eso. Y entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son todas las palabras, todas las imágenes, todas las metáforas que se generan en torno a un tema determinado y decidir cómo lo enmarcamos. Aquí os pongo dos imágenes, ¿no? O sea, si nosotras, por ejemplo, hablamos de impuestos, o yo personalmente hablo de impuestos, por ejemplo, yo lo asocio con hospitales, lo asocio con carreteras, lo asocio con limpieza de ríos, con transporte público. Pero tengo que ser consciente de que no necesariamente el marco imperante en la sociedad es ese. Y entonces tengo que tener en cuenta qué es lo que se activa cuando utilizo determinadas palabras y decidir si quiero usar esas palabras o no, si quiero que de alguna manera se active ese marco o no. Porque yo ahora os pongo estas imágenes, pero en realidad sí que de alguna manera un pequeño análisis de las noticias, de cómo se habla de impuestos, o incluso un pequeño análisis que yo suelo hacer, que es básicamente buscar en imágenes de Google cómo se habla de impuestos, nos lleva a ver que básicamente tienen como una connotación extremadamente negativa. Y entonces, en general, los impuestos están asociados en nuestras cabezas, por ejemplo, a lo que son cargas, a castigos, a angustia, a todo este tipo de cosas. Y de alguna manera se ha generado una batalla cultural muy grande en torno a los impuestos. Vemos a figuras reconocidas que están hablando de los impuestos de una manera muy determinada y es verdad o sea, que sí que en un análisis de los marcos imperantes nos lleva a pensar que eso es cada vez más, de alguna manera está más presente, ¿no? Esa batalla cultural en relación a los impuestos. Y entonces, en este sentido, y aquí
empezamos con esas cosas que os digo de que no hay una verdad absoluta, sino hay que decidirla. Cuando una vez que, o sea, es muy importante entender que de alguna manera que provoca la utilización de ciertas palabras y de ciertas imágenes y de ciertas metáforas y de alguna manera hay que decidir en algunos casos si queremos de alguna manera disputar esas palabras e intentar resignificarlas o si queremos renunciar a ellas. O sea, podemos decidir a la hora de hablar de fiscalidad verde, y eso es algo que depende de cada persona y de cada organización, podemos decidir si queremos hablar activamente de impuestos e intentar resignificarlo como algo positivo. O podemos intentar ver cómo utilizar otras palabras que no directamente no hablen de impuestos. O, por ejemplo, no solo estoy pensando en impuestos. Podemos ver, por ejemplo, qué marco activa la palabra prohibición. En general, las prohibiciones tienen muy mala prensa en la opinión pública. La palabra prohibición, cuando hacemos encuestas de opinión o cuando hacemos grupos focales, siempre genera mucho rechazo y entonces ya hay un rechazo que es automático. De alguna manera, el cerebro de las personas escucha la palabra prohibición y se pone directamente como en contra de eso. Y entonces podemos decidir si en nuestra comunicación queremos incluir esa palabra o podemos pensar otra manera de decirlo que de alguna manera no haga que se active esa reacción negativa automática. Por ejemplo, en vez de decir, y esto es un ejemplo real, ¿no? En una encuesta que se hizo el año pasado, se le preguntaba a las mismas personas qué opinan sobre tomar medidas frente a la emergencia climática. Y entonces, en ese caso, como había una amplísima mayoría que estaba dispuesta a tomar medidas frente a la emergencia climática o a que se tomaran. Y unos minutos después se le hacía la misma pregunta, pero diciéndole qué te parece que haya prohibiciones frente a la emergencia climática. Y entonces el nivel de apoyo bajaba drásticamente. En realidad, esas medidas, si cualquiera se para a pensar, casi seguro que pasan por prohibiciones, porque para frenar la emergencia climática probablemente haya que limitar algunas cosas. Pero veis cómo funciona el cerebro y cómo funcionan los marcos, ¿no? De alguna manera, simplemente la palabra prohibición hace que alguien reaccione automáticamente diciendo que no. Y entonces, esto es importante y es importante de alguna manera a la hora de estar como desarrollando nuestros discursos o planteando nuestras estrategias narrativas o comunicativas, es importante saber qué provoca cada una de las palabras que vamos a usar o cada una de las imágenes que vamos a usar. Y también es importante en ese sentido reforzar las imágenes que a nosotras nos parecen que pueden ayudar a cambiar ese marco del lugar. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de fiscalidad asociada a servicios públicos, por ejemplo, o a mecanismos de compensación, es bastante importante intentar crear imágenes en la mente de las personas. Con servicios públicos o con mecanismos de compensación no se generan imágenes. Hace falta como ir a ejemplos bastante concretos. Hace falta, por así decirlo, como simplificarlo mucho. Aunque nos parezca o os parezca, quienes estáis como muy metidos en la materia, una simplificación o incluso algo un poco superficial, hablar de hospitales, de carreteras, de limpieza de ríos, es importante porque todas esas palabras que estamos usando están generando o están contribuyendo a generar algunos de esos marcos. Yo no os veo las caras, no sé por qué, y entonces quiero saber si Marta, ¿estáis siguiendo? ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no hay ninguna pregunta. Es verdad que muchas no tienen la cámara puesta, pero otros sí. O sea, hay gente. Siguen conectadas, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues nada, que lo dicho, que vayáis comentando lo que sea. No lo sé. ¿Quiénes? O sea, muchas de vosotras conoceréis a George Lakoff, que mira, pues sí, están por ahí comentando algunas cositas. Gracias, gracias. Es que es a veces un poco raro sin la pantalla puesta saber si estáis entendiéndolo todo. No sé cuántas de vosotras conocéis a Lakoff y el libro que se llama No pienses en un elefante. ¿Alguna os suena?
Vale. Pues os cuento, Lakoff es un señor estadounidense al que mencionamos bastante en la intersección, que escribió un libro que se llama No pienses en un elefante. Él es como neurolingüista, habla mucho de estas cosas de las que os estaba mencionando, ¿no? De los marcos, por ejemplo, de cómo de alguna manera nuestro cerebro funciona de una manera casi automática o de una manera muy, muy instintiva ante determinadas cosas. Este señor, por ejemplo, lo que dice es que yo ahora mismo os puedo contar que detrás de mí no hay un elefante. Y muy probablemente, después de deciros eso, automáticamente lo que pasa es que os estáis imaginando un elefante detrás de mí. El hecho de que yo os niegue la existencia de un elefante no significa que, ¿cómo se llama? No significa que el cerebro esté borrando esa imagen de nuestras cabezas. No sé si me estoy explicando bien. Él lo que dice es que si no queremos que algo de lo que estamos contando se asocie a una idea en concreta, es mejor no mencionarlo. Y en este sentido nos parecía importante traerlo a las cuestiones que tienen que ver con fiscalidad verde y con fiscalidad en general. De alguna manera, muchas veces lo que nos pasa es que formulamos toda nuestra comunicación o todas nuestras narrativas sobre impuestos y sobre fiscalidad de alguna manera como negando lo que no son, ¿no? Por ejemplo, decimos, pues los impuestos verdes no tienen un afán recaudatorio. Y entonces, de alguna manera, esta cuestión del afán recaudatorio sería ese elefante del que se estaba hablando. Una vez que lo has mencionado, en la mente de la gente ya se crea esa posibilidad de que de lo que estás diciendo. De alguna manera hay que intentar formular las cosas en positivo. O sea, si queremos hablar de fiscalidad verde, y lo digo así muy rápido, luego habría que reformularlo, de alguna manera enfocarlo muy claramente a aquello a lo que se quiere conseguir. Por ejemplo, pues todos los mecanismos de compensación que se quieren conseguir. Os voy a poner ahora un vídeo que no directamente va sobre fiscalidad verde, pero que a mí me parece que nos vale mucho para hablar de este asunto. Uy, esperad. Oh, you look so sad. Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on me, don't know what to do. Nothing you confess. Make me love you right. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't I know behind you? I'll stand by you. ¿Habíais visto este vídeo alguna vez? Nadie, ¿no? Vale, este es un vídeo que es en un país nórdico que ahora no recuerdo cuál es, que es un vídeo que tiene que ver con fomentar el transporte público. Y me parecía bastante interesante traerlo porque podría ser un vídeo que también hablase, por ejemplo, de la subida de impuestos a, ¿cómo se llama?, a los combustibles o al diésel, en el sentido del del fomento de dejar de usar el coche particular. Lo que me parece interesante y os lo quería traer a colación es que de alguna manera este vídeo cortito, aunque no tenga imágenes, sí está construyendo una historia en la que hay una serie de protagonistas, hay un nudo y hay un desenlace y de alguna manera lo que os quería contar es que se está centrando sobre todo en el lado positivo, ¿no? En todo lo bueno que puede llevar, por ejemplo, dejar de utilizar tanto el transporte privado y de empezar a utilizar el transporte público. Lo hace de una manera como relativamente ligera y en la que no se menciona ese elefante que os estaba diciendo, en el que de alguna manera al final de la historia o aquello a lo que queremos llegar es lo más importante. Y
o sea, estaba imaginándome, por ejemplo, cuando estaba intentando imaginarme cómo podría ser un vídeo o una campaña que tuviera que ver con, por ejemplo, con un impuesto al diésel o a otros carburantes, me estaba imaginando que un vídeo como este podría funcionar, porque quizás al final sí que hay que mencionar como concretamente a qué nos referimos, pero se ha generado una historia en torno a ello que quizás es más fácil de recordar y que la gente quizás puede asociar de una manera como más lúdica y memorizar mejor en torno a las consecuencias positivas que tiene eso. Esto tiene, interrumpidme cuando queráis, porque, a ver, vale. Vale, esto tiene que ver, y os estoy dando así bastantes conceptos, esto tiene que ver también con una cosa que se llama la ventana de Overton, que no sé si habéis escuchado alguna vez hablar de él. Vale. Overton es este señor que veis aquí en la mitad. Y lo que dice Overton es que da una explicación a través de esto que llama la ventana, que es para entender cómo se pueden desplazar las narrativas dominantes. Overton fue un politólogo norteamericano que lo que teorizó sobre todo es cómo puede cambiar la opinión pública. Hemos visto hasta ahora que existe una batalla cultural en torno a la fiscalidad en general y la fiscalidad verde también, y de alguna manera para lo que nos sirve Overton es para entender que nada es inamovible. Esto es una buena noticia, sobre todo para la gente que trabajamos en comunicación y narrativas. Es muy importante recordarnos que la opinión pública no es para nada inamovible, se puede mover y de hecho está en constante cambio. Según Overton, en una determinada sociedad, en cada momento hay una serie de ideas que son aceptables o populares y son las que están dentro de esa ventana. De alguna manera veis que en el centro pone político y eso es porque aquellas que son más populares son las que más fácilmente pueden tener una aplicación en políticas públicas porque los representantes políticos saben que allí es donde habrá un apoyo mayoritario. Por eso es tan importante de alguna manera trabajar en comunicación y en narrativas, precisamente para conseguir que aquello que a nosotras nos parece importante empiece a caber dentro de esa ventana y empiece a ser algo popular y pueda tener una aplicación política. En este caso, por ejemplo, la aprobación de impuestos verdes y de un sistema fiscal más verde y en el que quien contamine pague, ¿no? Y ahora, antes de explicaroslo más, os voy a poner otro vídeo quiero que lo veáis y sí que quiero que comentéis un poquito, que si no hablo yo sola y va a ser muy aburrido para vosotras. There once was a library, a beautiful, busy, award-winning library. Unfortunately, times were hard. The city of Troy, Michigan no longer had enough money for its library, so it scheduled a vote asking the townspeople to approve a small tax increase. This angered an anti-tax group known as the Tea Party. Well organized and well funded, they started posting vote no signs, mailing flyers, and making noise. They dominated the conversation, changing the topic from library, books, and reading to taxes, taxes, taxes. With no money and an election less than a month away, the library needed help. They needed something attention-getting, audacious, maybe even vile. So we decided to form a group of our own and started planting signs around town that said, "Vote to close the library August 2nd, book burning party August 5th. The idea of book burning is bad enough, but gleefully making it a party, well, that angered people enough to send them to our Facebook page. You people are sick. This is disgusting. Reject the wackos. Vote yes. But we didn't stop there. We created videos. Imagine this times 200,000. How cool is that? Posted on Twitter. The Troy Library might be short on money, but it has books to burn. Created items for sale. A book bag. How ironic. We placed newspaper ads, created check-ins, posted flyers, and lined up entertainment.
You guys are booking a band? People became enraged. Why would you burn books, idiots? This is horrible. Cheap imbeciles. What the is this world coming We to? should burn your signs Complete instead. and total This is idiot. really Put the just tape down. pathetic. Jerk. They posted their own links, shared with friends, debated the merits of libraries and the audacity of burning books. The conversation spread from Facebook to city council meetings, from newspapers to TV. It grew from local to national, even international news. Once it reached a fevered pitch, we revealed the true intent of our campaign. A vote against the library is like a vote to burn books. And people started posting, tweeting, and reporting all over again. In the end, we had changed the conversation completely, from taxes, 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 to library, library, library. And on August 2nd, the yes voters, voters who don't normally turn out to vote, turned out at levels 342% greater than projected. And the library won by a landslide. The town's library, its beautiful, award-winning library, had been saved. Not every story at the library has a happy ending. Fortunately, this one did. Esta campaña nos la presentó una mujer que se llama Nat Schenker Osorio, que de hecho va a estar en la última sesión de este ciclo en septiembre, que es como una experta en mensajes y en comunicación de Estados Unidos. Y ella, o sea, hablando con ella del vídeo, lo que me dijo es que es la campaña más barata a la que ha participado nunca. Realmente, si lo pensáis, tampoco, o sea, es una cosa local que básicamente es un grupo de gente haciendo un poco el gamberro por la calle, creando una página de Facebook y bueno, y dando en el clavo en concreto. Lo que me parecía bastante importante es como de alguna manera, como si os fijáis, o sea, y lo explica en el vídeo, la cuestión es que la palabra impuesto dejó de ser el centro de la atención. Y entonces el centro de la atención empezaron a ser los libros y la biblioteca. Y esto es justamente de lo que estábamos como hablando cuando hablamos de Marcos, ¿no? De alguna manera, la votación básicamente era para subir un impuesto, pero en nuestra mano está, por así decirlo, en intentar desplazar esa narrativa, o por lo menos en la parte que nos corresponde, hacia lo que realmente nos parece como más importante. No convertir el impuesto o la fiscalidad verde en una finalidad en sí misma, sino pensar qué hay detrás y por qué, cuáles son las causas que provocan que necesitemos esa fiscalidad verde y qué es aquello a lo que queremos llegar. Y necesitamos, esa es nuestra perspectiva, necesitamos hacerlo lo más tangible posible y lo más, de alguna manera, lo más movilizador y memorizable posible para que la gente pueda entender eso. Y volviendo a la ventana de Overton, porque he puesto el vídeo ahí porque me parece importante, sobre todo también necesitamos entender que en esta batalla cultural que existe, por ejemplo, en torno a la fiscalidad en general y la fiscalidad verde en concreto, hay gente que está como de alguna manera empujando en una dirección para conseguir ¿cómo se llama? Para conseguir que la opinión pública piense de una manera determinada. Esto lo hace de una manera incluso demasiado exagerada. Muy probablemente la opinión pública no haya llegado tan lejos como a lo mejor promulga Vox o promulga Milei o Trump, pero lo que están haciendo es empujar la ventana hacia un lado de manera que se corre un poquito, se corre un pasito más. Y entonces aquello que es popular está dentro de eso. Siempre utilizo este ejemplo, pero porque me parece muy gráfico y explicándolo así me parece más fácil de entender. En unas elecciones hace unos años, una política determinada, en unas elecciones creo que eran autonómicas de Madrid, una política determinada en un debate electoral o en una entrevista de televisión, ahora no lo recuerdo, habló de, ¿cómo se llama? Habló de la posibilidad de que los españoles tuviésemos armas en casa. Y de alguna manera eso generó un debate gigante en el que muchas de nosotras participamos como poniendo el grito en el cielo y diciendo que eso era algo muy negativo,
y de alguna manera eso lo que provocó es que durante un par de días se hablase en prácticamente todos los debates e intervenciones públicas de esa campaña de este tema, que no era un tema que estaba en agenda, y se consiguió que probablemente gente que ni siquiera se lo había planteado empezara a pensar que eso es algo que quizás pueda llegar a ser aceptable. Y entonces, de alguna manera, esto no significa que eso haya conseguido que la tenencia de armas en España sea algo popular y pueda llegar a ser algo como que se legisle políticamente, pero sí consiguió de alguna manera que esa ventana se desplazase un poquito. Os lo explico porque muchas veces en ese desplazamiento de la ventana nosotras contribuimos desde el lado del rechazo, de alguna manera dando mucha atención a determinados temas o hablando de las cosas tal y como nos lo plantea el adversario. Si de alguna manera, como hay un debate, imaginaos en torno a impuestos o en torno a negación del cambio climático, de la negación de entrar medidas, y entramos súper al trapo en eso y negando aquellas cosas que decimos, lo que hacemos es darles una oportunidad de atención que va a hacer que la gente que está escuchando ese intercambio de alguna manera pueda desplazar un poquito esa ventana. No sé si lo entendéis, si me he explicado. Y entonces un poco como la idea sería que en esa ventana de Overton, que sabemos como que es el campo en disputa, como que nosotras no estemos tanto como de alguna manera intentando negar lo que dicen, lo que dicen las otras personas, sino creando nuestra propia agenda y de alguna manera empujando en el otro sentido, como creando también nuestras imágenes, creando nuestros discursos y nuestra agenda. Y entonces eso, por ejemplo, en el vídeo de la biblioteca creo que es una forma como muy micro, a lo mejor de ver también cómo es el desplazamiento de la ventana de Overton. Esta gente podría haberse puesto a crear discursos que negaran todo lo que decía el Tea Party, ¿no? Y podrían haber empezado a hablar de cómo los impuestos, de cómo ese impuesto es positivo, de no sé cuánto. Pero lo que hicieron es, vamos como de alguna manera a ignorar esta campaña y vamos a crear nosotros lo nuestro, vamos a desplazar la ventana por el otro lado. Y entonces, a la hora de plantear estrategias narrativas, creemos que es importante no dejarse solo llevar por un mecanismo de reacción, sino también tener un mecanismo de acción en el que se tenga todo esto en cuenta. Veo por aquí que están pidiendo enlaces. Vais a tener todos los enlaces y todos los vídeos y materiales en el espacio que se va a crear al respecto. O sea que solo hay que esperar un poquito y ya vais a tener todos los vídeos y todo, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema de la ventana de Overton? Vale. Pues pasamos a lo siguiente, que también nos parece como una cosa súper importante y es hablar de valores. Porque realmente cuando estamos cuando estamos haciendo comunicación y estamos haciendo narrativas, nos parece que una cosa fundamental a tener en cuenta y que está muy vinculada a los marcos y a las historias y a las narrativas son los valores. Todas las personas actuamos guiadas por valores que están súper conectadas con nuestra identidad y de alguna manera son como grandes guías que tienen mucho que ver con nuestras decisiones, con nuestras opiniones y con nuestras acciones. No tiene mucho sentido intentar acercarnos a la gente, o eso es lo que nosotras creemos, no tiene mucho sentido intentar acercarnos a la gente negando la validez de los valores que tienen, porque por así decirlo no hay valores que sean negativos o valores que sean positivos. Los valores son inherentes a la condición humana y de alguna manera hay como y forman parte como del núcleo último de la persona, ¿no? Y entonces esto nos pasa también, o lo sentimos que pasa muchas veces cuando hablamos de determinados temas que puede ser como que nieguen, pues, por ejemplo, valores que son muy identitarios de una persona o que apelen a valores que no tienen nada que ver con esa persona, con esas personas o ese grupo de personas en concreto.
Entonces, es importante de alguna manera como tener en cuenta o decidir a qué valores vamos a apelar e incluso, aunque no sean necesariamente los nuestros, pensar que la comunicación y las narrativas que hacemos no tienen que ver necesariamente con lo que nosotras creemos o los valores que nos mueven a nosotras, sino estar todo el tiempo pensando en la audiencia y en el público al que nos dirigimos. De audiencias y de público vamos a hablar sobre todo en la sesión de la semana que viene, pero un poco para tener en cuenta eso. Y entonces, de alguna manera hay que hacer un esfuerzo por intentar enmarcar las cosas y contarlas de una manera que pueda llevar a mover a la gente que todavía no tenemos con nosotras, a la gente que a lo mejor todavía no ha tomado una decisión o que duda sobre determinadas cosas. En el caso de los impuestos y de la fiscalidad verde, pues gente que a lo mejor está escuchando, pues por ejemplo, al otro lado de la batalla cultural, pues por ejemplo, todos esos cantos de que en realidad pues los impuestos son un robo y el dinero mejor está en el bolsillo de los ciudadanos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo, como me encanta enseñaros vídeos y materiales, porque ya sabéis que me gusta contar historias y creo que es la mejor manera de retenerlo, pues he buscado otro vídeo que tiene que ver también con impuestos y fiscalidad y quiero que lo veáis y a ver si lo comentamos también después en relación sobre todo con el tema de los valores. Washington State, the upper west coast of America. For most of us, there's nowhere we'd rather live. We take a lot of pride in our state. We love our coffee, we have a thriving tech industry, and we're leading the nation on raising the minimum wage. We've proven we can do great things, and we believe we are at our best when no one is left behind. But in one area, our innovative spirit hasn't come through, our tax code. It's the most upside down in the nation. We ask the Washingtonians with the least to pay the most, while those at the top get a special deal. We rely too much on sales taxes to fund the foundations our communities need to thrive. That means that working families and the middle class pay a far greater share of their income in taxes, as much as 7 times the rate the wealthiest pay. That's completely upside down. Washington is in last place, below every other state in our country. Our upside down tax code does not reflect our values. Taxes are how we all chip in to do the amazing things we could never do alone, like build great schools, good roads and bridges, and vibrant parks and community spaces. It's literally how we keep the lights on and create the infrastructure for an economy that works for all of us and makes a strong middle class possible. But you can't get something for nothing. Some of our neighborhoods don't have sidewalks. Bridges and roads are crumbling and need repair. Too many of our teachers don't have the resources to educate our students. None of us wants to see communities in our state struggling this way. We want and deserve better for ourselves and for all our neighbors across our great state. So if our tax system is upside down, how do we turn it right side up? We start by cleaning up the hundreds of tax breaks and special deals that powerful interests in the wealthy have forced into the tax code. Over 600 tax breaks are buried in the tax code. Many of them don't have restrictions or expiration dates, leaving it riddled with holes that those at the top have exploited over decades. It doesn't have to be this way. We have a choice. We can pay for costly tax breaks and special deals, or we can clean up our tax code and invest in our communities. Together, we can pass new rules that make the wealthy and the powerful pay what they owe. We can invest more in our communities today, and we can build a better Washington for the next generation. We're the All In for Washington campaign, a statewide effort to clean up the tax code so that every community in Washington thrives. Join us. Sign up to volunteer. We've got lots to do and something for everyone. Share this video with friends. Visit allinforwashington.org to find out more. Vale, esto os ha gustado un poquito menos. Que lo veo en vuestras caras. Pero a mí me parece bastante interesante este vídeo para hablar de valores. Habla mucho de... ¿Nos parece que habla bastante de orgullo? Que es una cosa que es probablemente bastante americana, que a lo mejor hay que aplicar de otra manera, a lo mejor en nuestro contexto, pero habla del bien común, sí, Ana, y habla también de orgullo, ¿no? De esa sensación de sentirse muy orgullosos de ser ciudadanas y ciudadanos del estado de Washington.
No sé si os fijáis que al principio del vídeo además como que habla del café, pero también mete una bandera LGTBI. De alguna manera como que está utilizando símbolos que están vinculados con el orgullo, pero con un orgullo progresista, de estar ahí. Habla también de otros valores, por ejemplo, a lo largo del vídeo, como cuando habla de que los profesores no tienen, por ejemplo, no tienen recursos para atender a sus estudiantes. De alguna manera está apelando también a otros valores que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la protección. O sea, hay valores que tienen que ver con todo lo que es la protección de la infancia y la seguridad de futuras generaciones, que suelen ser valores que pueden funcionar bastante bien cuando están vinculados, por ejemplo, a cuestiones fiscales y de impuestos. Voy mirando para allá no porque os esté dejando de ver, sino porque tengo dos pantallas y voy viendo vuestras caras en la otra pantalla. Y entonces, en ese sentido, cuando pensamos en fiscalidad verde, en general en cualquier tema, pero en este en concreto, y me he vuelto para atrás otra vez, pues es importante pensar qué valores podrían ser activados. A nosotras en la intersección nos gusta bastante experimentar e intentar probar qué valores pueden servir, pues, para que la gente de alguna manera, no, a lo mejor no sería la palabra, pero baje la guardia de alguna manera. Si estás apelando a un valor que de alguna manera entronca muy rápidamente con su identidad, y de alguna manera se sienten apelados por ese valor, van a ser mucho más capaces de seguir escuchando aquello que le quieres contar. Si de alguna manera se logra, como en este vídeo, habría que preguntar a la gente de Washington si lo consiguió, ¿no? Pero si se logra en este vídeo vincular el orgullo de ser un estado que no deja a nadie atrás, por ejemplo, con el hecho de intentar cambiar el sistema fiscal de ese estado, pues de alguna manera eso lo tenemos un poco ganado. Y como os decía antes, no necesariamente tienen que ser nuestros valores. Probablemente para mí sea mucho más importante el valor de la justicia que el valor de la tradición. Pero no es, cuando yo diseño una campaña o pienso en una narrativa, no estoy necesariamente pensando en el valor que más me representa a mí, sino estoy intentando pensar en los valores de las personas a las que me dirijo. Y entonces esto simplemente, o sea, os pongo aquí una serie de valores para que entendáis que hay una gran variedad de posibilidades para poder diseñar una estrategia comunicativa, por ejemplo, en torno a la fiscalidad verde. Porque puede ser, por ejemplo, que haya un valor como que puede sentirse tan ajeno como la tradición, que pueda apelarse a él si, por ejemplo, estamos hablando de, pues, por ejemplo, un impuesto que grave. Nos hablaba mucho Borja del ejemplo este paradigmático, ¿no? De la fábrica que tiene vertidos y que contamina un río, y de cómo la fiscalidad verde puede actuar en ese sentido. Pues quizás hablando del río vinculado a las tradiciones de ese pueblo o vinculado a las festividades o eso, puede ser una forma y un valor de entrada para hablar de ese impuesto que sirva para que la gente se sienta como más apelada a apoyarlo. O sea, veíais en el vídeo, ¿no? Cuando se está hablando del orgullo, pues también, ¿cómo se llama? También puede pasar eso. O cuando se habla de la protección. Por ejemplo, por poner los ejemplos en los que nosotras hemos trabajado, ¿no? Estuvimos trabajando en una campaña de movilización de voto, en las últimas generales, y por ejemplo lo que vimos que uno de los valores que más movían a las personas potencialmente abstencionistas eran valores que estaban vinculados con la protección. El hecho de decir no vayas a votar por ti, vete a votar por tus hijos y tus hijas, por ejemplo. Cosas que quizás no se sobreentienden a la primera, pero hay que intentar estar como trabajando mucho en esos valores en común a la hora de pensar en temas complejos como es el de la fiscalidad verde. A ver, aquí estamos. Hay que tener cuidado con una cosa que se llama el efecto de activación, sobre todo cuando estamos hablando de valores. El efecto de activación es que, igual que os decía, que hay que estar trabajando y siendo conscientes de cuál es
cuáles son los marcos imperantes, también tenemos que entender, por ejemplo, cuáles son las narrativas que están circulando en torno a un tema. Os pongo un ejemplo que a mí me sigue explotando la cabeza con él porque me parece increíble, y es que, ¿cómo se llama? Toda la narrativa que se generó en torno a la ciudad de los 15 minutos, que no sé si la seguisteis un poco. O sea, el año pasado o hace 2 años, de repente hubo una narrativa gigante en redes sociales que tenía que ver con que, ¿cómo se llama? Con que la ciudad de 15 minutos, que básicamente tomar medidas para que todo lo que necesites en tu vida diaria esté a menos de 15 minutos de tu casa, es algo como que realmente a mí, o sea, a mí y a la mayoría de la gente nos puede parecer como algo como que solo, o sea, solo positivo, pues sin embargo se genera una narrativa en la que la ciudad de los 15 minutos en realidad era un plan para encerrar a la gente en su barrio y para coartarle su libertad. Y entonces de eso se generaron un montón de vídeos, un montón de mensajes y todo eso. Y entonces, de alguna manera, hay que, ¿cómo se llama? Hay que saber qué valores se pueden activar cuando hablamos de determinadas cosas o qué valores están activados. Si de repente entendemos que en un tema como este, que es la ciudad de los 15 minutos, está activado, o por lo menos en una parte de la sociedad está activado el valor de la amenaza a nuestra libertad individual o a nuestra autonomía, tenemos que tenerlo en cuenta para hablar de este tema de otra manera. Quizás tengamos que renunciar al concepto de ciudad de 15 minutos y quizás tengamos que hablar simplemente de las madres que necesitan que la escuela esté cerca de su casa para poder llegar al trabajo. Aurora se tiene que ir. No te preocupes, Aurora, que podrás ver la presentación después. Y entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en las narrativas. Hay otra cosa que me parece que con relación a la fiscalidad verde también es bastante interesante, y es una cosa que se llama la prueba social. La prueba social es una cosa yo os voy diciendo nombres de gente que no hace falta que los retengáis, pero sobre todo por si queréis luego buscarlos, y sobre todo para darle la autoría a quien la tiene. Es un señor que se llama Robert Cialdini, que habló de 6 métodos de persuasión, ¿no? Hablaba de comunicación y de cómo convencer a la gente, cómo persuadir. Y hay una cosa que es bastante importante cuando hablamos de fiscalidad de impuestos, o por lo menos en experimentos que se han hecho, que ahora os cuento, que se llama la prueba social, que es la tendencia humana a seguir el comportamiento de otras personas, sobre todo cuando no sabe qué hacer. De alguna manera, esta cosa de si todos lo usan, o si todos lo hacen, o si todos lo dicen, es que debe ser bueno o debe ser lo correcto. Es algo como que es una obviedad bastante grande, pero que tiene una aplicación práctica que creo que en términos de fiscalidad y de impuestos es interesante. Este ejemplo que os voy a enseñar ahora es un ejemplo que se aplicó que aplicó la Hacienda británica. Pero no solo lo hizo la Hacienda británica, sino que yo he encontrado casos que también, por ejemplo, han probado hacerlo en Guatemala y en otros lugares. Básicamente tiene que ver con pago de impuestos. Esto no necesariamente solo impuestos verdes, sino impuestos en general. Y de repente hubo un año, creo que fue en el año 2009, en el que decidieron cambiar las cartas que dirigían a los contribuyentes. Hasta ese momento las cartas que eran como un poco amenazantes, ¿no? Si no, ¿cómo se llama? Si no pagas tus impuestos te vamos a poner tal multa, o serás castigado por no sé cuánto y no sé y tal. Y lo que hicieron es que en ese año, en el año 2009, aplicaron la prueba social en las cartas que enviaron a los contribuyentes. Y básicamente lo que dijeron lo que le dijeron a la gente es exactamente para qué se estaban usando los impuestos, ¿no? Recaudamos impuestos para garantizar los servicios públicos. Lo que explicaron también es que el hecho de que una sola persona no pagara los impuestos ya repercutía en esos servicios. Y lo que es más importante, y lo que tiene que ver más con la prueba social, es que decían cosas como 9 de cada 10 personas en Bristol ya han pagado sus impuestos. De alguna manera lo que decían, o sea, lo que le explicaban a la gente es, esa prueba social es, la mayoría ya lo está haciendo. La mayoría está de acuerdo con ello, y la mayoría cree que
pagar los impuestos es lo correcto. Y de alguna manera eso, o sea, las cifras de esa carta dieron, ese año hubo una subida en el pago de impuestos, creo que anticipados o algo así, y en los otros experimentos que he visto también. Básicamente lo que pasa es que cuando te dicen que 9 de cada 10 o que una gran mayoría ya lo está haciendo, de alguna manera esa prueba social es la que te empuja a hacerlo, es la que te dice, vale, pues entonces yo también lo debo hacer y también debo estar ahí. Esa prueba social todavía tiene como más, es más contundente cuanto más cercano es. El hecho de que dijeran que en Bristol ya han pagado, que en Liverpool ya han pagado, que en Manchester ya han pagado, no es casual, sino que de alguna manera es como una forma de que la gente muy claramente se genere la imagen en su cabeza de que eso ya está pasando y lo están haciendo sus vecinos y sus vecinas. Y en general somos seres gregarios y no queremos ser diferentes que nuestros vecinos y vecinas. Y entonces, de alguna manera, esa prueba social fue bastante contundente. Hay otras maneras de aplicar la prueba social y otros ejemplos que os traigo aquí que me parecen también significativos con respecto a narrativas de fiscalidad y fiscalidad verde, y es todo lo relacionado con gente más o menos conocida o más o menos popular haciendo las cosas que queremos que la gente haga. Aquí veis en las fotos, por ejemplo, a jugadores de fútbol viajando en tren a un partido. Si os digo la verdad, no me he apuntado qué jugadores son y ya no sé quiénes son porque no sé nada de fútbol, pero de alguna manera como esta prueba de que la gente está haciendo algo es importante. O por ejemplo, esto otro es como lo otro que aparece arriba a la derecha, son artistas de un festival, también hablando de un festival al que se va en tren. O lo que tenéis abajo son imágenes de Jennifer López viajando en un avión turista y no en un jet privado. Esto tiene que ver porque se puede relacionar de una manera positiva al quien contamina paga, explicando que esa gente que precisamente asociamos como grandes contaminantes también pueden cambiar su conducta. Y es una forma como de alguna manera de generar ese efecto halo que es lo que se produce cuando una persona importante o famosa transfiere asociaciones positivas al mundo que le rodea. Nos puede parecer en algunos casos una cosa un poco superficial o un poco banal, pero realmente genera mucha conversación pública en torno a eso, abre ventanas de oportunidad para hablar de determinadas cosas y sobre todo es esa prueba social de no solo son mis vecinos de Bristol que pagan impuestos, sino que es el futbolista que admiro el que está cogiendo el tren para hacer esto, y esto puede estar muy vinculado con esa externalidad positiva que puede tener que ver con la fiscalidad verde. Y esto está muy relacionado con otra cosa que siempre cuenta Nat, que veréis que también la menciona bastante, y es que en general la gente que nos dedicamos a temas pues trabajamos en ONGs o nos dedicamos a temas sociales o algo así, somos como bastante especialistas en contar el proceso de la comunicación. Y en cuestiones de fiscalidad todavía más, ¿no? O sea, contamos el proceso de cómo puede llegarse a implementar determinado impuesto o hablamos de, pues utilizamos mucha jerga y utilizamos como un lenguaje muy difícil de entender. Y esto es una cosa tan simple, pero que a mí me ha servido desde que lo conozco para retenerlo un poco más. Sabéis, por ejemplo, cuando vais al supermercado, esos preparados de bizcocho, ¿no? Que tienen todos esos polvitos dentro. De alguna manera lo que explica Nat es que de alguna manera el error es describir exactamente qué hay dentro de la caja, porque dentro de la caja hay una bolsa de plástico y hay polvos. Que de alguna manera lo que es importante y lo que tenemos que contar es la visión de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando nosotras terminemos ese proceso? O sea, ¿cuál es el bizcocho que vamos a encontrar después? Y esto que a lo mejor parece una simpleza, a mí por lo menos me ayuda bastante a entender cuando estoy comunicando cómo tengo que comunicar para de alguna manera pensar en esa visión de futuro y pensar en ese resultado final que vamos a conseguir. Esto sería un poco como de alguna manera, como recuperando todas las historias que vimos al principio, sería como la forma en la que
por ejemplo, podemos hablar de todas las externalidades positivas de lo que pasó en Suecia, de lo que pasó en Irlanda o de lo que ha pasado en Londres, ¿no? De calles más pacificadas, de, pues de alguna manera, de playas más limpias, todo este tipo de cosas. Tenerlo todo el rato en cuenta a la hora de pensar en cómo comunicar también sobre impuestos y sobre fiscalidad verde. Por poner un ejemplo así, lo que acabas de decir del bizcocho, de no hablar de los polvitos, sino del bizcocho, aquí sería no decir, por ejemplo, necesitamos que haya una zona de acceso restringido a coches en el centro de Londres, sino necesitamos pasear tranquilamente y de manera agradable por las calles del centro de Londres, ¿no? O sea, hablar ya del bien común que quieres conseguir en vez de la receta. Exacto, exacto. Y tengo aquí, como son ya y 11, tengo aquí otro vídeo más que tiene que ver también con fiscalidad y con esto de que paguen los ricos y todo eso. De donde somos, la gente hace cosas extraordinarias con lo que tiene. Pero ¿te imaginas cómo serían nuestros vecindarios si tuviéramos todos los recursos que necesitamos? ¿Todos los recursos que nuestros hijos merecen? Pero nos siguen diciendo que no hay suficiente para personas como nosotros, mientras que en nuestros vecindarios hacemos todo lo que podemos con lo que tenemos. A solo unas cuadras se encuentran corporaciones gigantes acumulando una riqueza inimaginable. Estas corporaciones grandes se están enriqueciendo de nuestras espaldas, están pagando salarios de pobreza, contaminando nuestro aire y agua y poniéndonos en contra de uno al otro. Y hasta encuentran lagunas fiscales para evitar pagar su parte justa, mientras que nuestros parques, escuelas y carreteras están en mal estado. Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos que estas corporaciones grandes pagaran lo que deben? Si nos uniéramos como lo hemos hecho en el pasado. ¿Lo puedes imaginar? ¿Puedes verlo? ¿No es hermoso? Únete a nosotros. Traigo muchísimas campañas de así anglosajonas y sobre todo de Estados Unidos, que, o sea, donde más se ha trabajado en este tipo de narrativas y hay que entenderlo siempre en el contexto concreto, ¿no? Pero bueno, sí que apela, por ejemplo, pues ese al valor del nosotros. Esto es una campaña que sobre todo que se lanzó durante unas elecciones en California y sobre todo para, bueno, como os imaginaréis, para apelar a la población latina en relación también con la cuestión del sistema fiscal y el sistema impositivo, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, eso, el apelar al valor de la comunidad es bastante importante. A mí me parece que también es interesante, pues, cuando se hablaba, por ejemplo, del bizcocho y de la visión de futuro, cómo juega con esas imágenes como en dibujos animados en las que justamente está como sobreimprimiendo ese valor de futuro sobre cosas que ya son reales, que probablemente la gente que conozca esas calles o esté en ese contexto, pues le resulte así más fácil de entender, ¿no? ¿Cómo podría llegar a ser ese lugar por el que voy caminando o por el que voy en bici? Y de alguna Pregunta a manera, Pepe de cuándo es esta campaña. Entiendo, puede ser del año pasado, de las no, de creo que es de un poquito más tarde, pero no me lo sé exactamente. Lo puedo porque mirar. probablemente no sea ya de la era Trump, en la cual, bueno, pues digamos que todo se ha vuelto un poco más sombrío y que probablemente no se pueda ya hacer este tipo de esperanza en el, o sea, se debe hacer, pero supongo que estarán matizando un poco, porque Ujú. ahora mismo la situación, en fin. Sí, y o sea, sí que hay una imagen en la que se ve a Trump, o sea que yo Mm, creo que fueron unas elecciones entre los dos mandatos de Trump, Vale. pero no estoy completamente segura, pero vamos, que lo puedo mirar y os lo puedo comentar también. Y entonces, o sea, creo que hay cosas que probablemente no podrían funcionar del todo en nuestro contexto, pero sí que, por ejemplo, es una forma cuando, o sea, que también lo veremos en otras sesiones, ¿no? Como que de alguna manera también tiene mucho poder el valor del nosotros frente a los otros, ¿no? De alguna manera aquí es como la gente normal,
la sociedad y las comunidades latinas frente a grandes empresas que se están enriqueciendo a su costa, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso también es un valor que puede llegar a ser movilizador. Y a mí lo que me parece que aporta este vídeo es que no es solo una cosa de señalar y denunciar quiénes son los responsables, sino sobre todo de plantear ese futuro que podría llegar a ser. Todas esas cosas que se podrían llegar a hacer si se aplicaran determinados impuestos. Ahí hay una cosa interesante con los valores, perdón, Anchela, que es, antes decía Anchela que los valores no son necesariamente negativos o positivos, sino que depende de cómo se apliquen, ¿no? Y que no tiene mucho sentido ir contra los valores de la gente porque los valores son algo que construyes durante toda tu vida y no los vas a cambiar así porque alguien random te ponga un vídeo. Pero ese valor que tú resaltabas, Anchela, que sale aquí, que es el valor de la comunidad y de lo tuyo, de lo nuestro, es un valor que normalmente lo tienen muy activado en las audiencias, digamos, más conservadoras, pero que lo podemos usar para conectar con ellas, ¿no? O sea, apelar a nuestras tradiciones, a nuestro sentimiento de pertenencia, buscando aquellas expresiones de esos valores que sean más positivas, pero que las hay, ¿no? Y es una cosa que una herramienta que se puede utilizar para esta cosa de cuidar de lo nuestro, cuidar a lo nuestro a través de, pues, de una fiscalidad justa, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque es un tipo de valor que se nos suele olvidar o que solemos asociarlo a la gente, por decirlo pronto, como más rancia, pero que puede estar bien jugar con eso, porque es algo que mucha gente sentimos y que se le puede dar un significado positivo que tiene que ver con cuidar de lo nuestro, de lo público, etcétera. Y en este vídeo sale un poco esa idea, ¿no? De nosotros en nuestras comunidades nos apañamos con poco, tenemos y recurre mucho al sentimiento de nosotros, que como digo, eso se puede activar de una manera bastante positiva. Solemos querer hablar de las cosas con exactitud y con rigor, que está bien, pero nos olvidamos de que podemos contar historias que estén basadas en rigor y en datos reales y ciertos y rigurosos. Simplemente que podemos hacer historias que incluyan esos datos. Y solemos ir como a la comunicación más técnica. Y esto es algo que desde el otro lado, desde las derechas reaccionarias, se hace mucho más. En su caso, muchas veces se cuentan historias que son falsas o que están basadas en hechos anecdóticos y qué tal, pero nosotros también podemos construir historias, como digo, rigurosas. Y nos falta eso en todos los ámbitos.